Guillermo García Realpe es miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Fue presidente de la Junta, el país lo conoce, fue un destacado senador que ahora está en la primera empresa del país, Ecopetrol. Don Guillermo, gracias por atendernos, muy buenos días. Julio, buenos días a usted, a la mesa de la W y a todos sus oyentes. Muchas gracias por invitarme a este diálogo. Don Guillermo, yo sé que esta entrevista va a tener algunos tropiezos, pero hay que entender que usted tiene unos compromisos, usted ha firmado unas cláusulas y estamos hablando de la primera empresa del país que no se puede desconocer. Cualquier cosa tiene efectos, por ejemplo, en el valor de su acción. Pero la unidad investigativa del tiempo reveló algo que ya es público. Un contrato de una asesoría con una firma norteamericana por casi $6 millones. Don Guillermo, este contrato inicialmente se hizo por recomendación de los abogados de Ecopetrol. Ecopetrol cotiza internacionalmente para asesorar a la Junta. Ese contrato era por un poco más de $800,000. Y luego viene la sorpresa, el contrato por casi $6 millones. La primera pregunta, don Guillermo, es ¿qué explicación le dieron a ustedes en la Junta para haber cambiado la palabra asesorar por investigar? Julio, efectivamente, usted me va a perdonar y sus oyentes de pronto le parezca muy harto que pueda responder a unas cosas y a otras no. Nosotros estamos dentro de un marco muy estricto de reserva y confidencialidad. Es un tema que no lo dictamos nosotros, además del Código de Comercio colombiano, normas internacionales, costumbres empresariales y los dictámenes de la Bolsa de Nueva York y otros organismos y otras leyes nacionales e internacionales. Pero por supuesto, sin meterme en líos que me pueden causar problemas, vamos a ver qué podemos informar, porque es nuestro deber manifestarle a los periodistas y al país qué ha pasado al respecto de este incidente. Por supuesto, respetando la libertad de prensa de ustedes, tenemos que hacerlo. Julio, yo quiero decir lo siguiente, que estamos muy preocupados por estas informaciones, muy preocupados por las filtraciones, pero filtraciones que se han venido dando de manera muy reiterada y agresiva. Es decir, ya no tenemos tranquilidad nosotros en dialogar, incluso en sesiones absolutamente cerradas de solo miembros de la Junta Directiva. Y al otro día ya se saben afuera. Eso es muy grave. Pero no le vamos a echar la culpa de la infidelidad al sofá. No, lo decimos con toda tranquilidad, que a pesar del escándalo que se ha dado, estamos absolutamente tranquilos. Decirle a ustedes, a los periodistas, al país, que no ha ocurrido lo que es la primera información del periódico El Tiempo. El titular dice que pagará Ecopetrol, o paga Ecopetrol $5.875,000 por una asesoría. No se paga, no se ha pagado ni se pagará. No va a pasar eso con los recursos de la empresa y de los accionistas, nuestros mandantes, y lo decimos de manera clara a los organismos de control, que tenemos muchos, nacionales e internacionales. Entonces, es la primera manifestación. Quien filtró al periódico esta información se la filtró a medias. Es decir, sí existe el otro sí, firmado por un funcionario que está haciendo motivo de análisis, por supuesto, pero ojo, ese otro sí no tiene la connotación literal, porque la Junta, cuando tuvo conocimiento, porque tuvimos conocimiento de eso más de un mes después, no lo conocíamos. Fue firmado un 31 de diciembre, medio de fin de año, y nos vinimos a enterar de que eso había ocurrido a finales de enero, en febrero, inmediatamente la Junta. Pero además de la Junta, el Comité de Auditoría y Riesgo,
pero además del comité, la Junta, una comisión especial que hemos tenido para hacer el seguimiento a estos temas de reputación de la empresa y de análisis, de asesoría nacional e internacional. Entonces, inmediatamente la Junta tomó las medidas y se suspendió la operancia de ese otro sí delicado, grave, abusivo, no puedo decir no más de ahí, y no salió a una operación o un ejercicio de esos mandatos de ese otro sí, que lo desconocemos y lo seguimos desconociendo. Ahora, este tema de las asesorías internacionales, que sí se contrató una por $875,000 en el mes de agosto del 2024, es una práctica de Ecopetrol desde el 2008. Desde que Ecopetrol entró a cotizar en la bolsa de Nueva York para hacer observancia a todas las autoridades de los Estados Unidos, que es la SEC, que es la OFAC, que es una cantidad de leyes, la ley de la FCA, la ley de SOX, en fin, las mismas prácticas internacionales de buen manejo de las empresas que cotizan en Nueva York. Pues Ecopetrol hace 15, 16 años viene teniendo asesorías, no es nada absolutamente nuevo, y esta necesidad de una asesoría para tener conocimiento, para tener información del análisis que tengan las autoridades y las leyes de los Estados Unidos sobre la circunstancia que en el mes de diciembre del 23 o en el año 23 había determinado o había sucedido. La Junta del 23, nosotros entramos en abril del 24, la Junta del 23 determinó esa necesidad. Usted recordará un nombre de una compañía consultora, Control Risk, que filtraron la información también en ese entonces, a febrero o marzo del 2024, antes de que entrásemos. Y Control Risk determinó unas recomendaciones. Posteriormente otra consultora de nombre Miller y Cavalier, que está trabajando con Ecopetrol 8 o 10 años, determinó la necesidad de tener información permanente, conexión permanente, dar explicaciones permanentemente en el momento que nos requieran las autoridades de los Estados Unidos. Esa es la historia. Por ahora, vamos a ver qué más podemos hablar. Don Guillermo, entendemos perfectamente, y como usted bien dice, una compañía del tamaño de Ecopetrol, que cotiza en los Estados Unidos, que tiene socios norteamericanos en campos, en fin, en tantos temas, ni más faltaba que desde el pasado, como usted bien indica, tiene una asesoría internacional, una asesoría que tenía pues un precio normal de mercado, $800 y pico mil. Se cambia en la noche del 31 de diciembre el contrato y a ustedes los sorprenden. Tengo entendido que fue el propio Ricardo Roa el que lo descubrió, les cuenta a ustedes, y ahí es donde aparece la primera preocupación. Efectivamente, no se va a continuar con el contrato, no se va a pagar, pero el contrato estuvo vivo un rato interesante y largo, suficiente para recoger información de ustedes. Por eso le repito la pregunta: ¿qué dijo el responsable o cuál es la explicación para cambiar una asesoría normal, rutinaria, por la palabra investigar, una investigación que está en el contrato? Julio, dada esa tranquilidad a usted y a los oyentes, que aspiro que así sea, quiero decir lo siguiente: esta no es una asesoría para blindar al presidente de Ecopetrol, de ninguna manera. Esta no es una asesoría para mantener en la presidencia ni defenderlo a él, de ninguna manera. Es una asesoría para defender los intereses de Ecopetrol y responder oportunamente a los requerimientos de las autoridades nacionales e internacionales, especialmente de los Estados Unidos, concretamente. Usted lo ha dicho muy bien, nos vimos sorprendidos días después, nos vimos sorprendidos, informados. Nosotros también manifestamos la actitud de sorpresa, pero también de absoluta inconformidad total.
y por eso se tomaron las medidas inmediatamente, Julio. Esto es motivo ya de análisis, de investigación. Bueno, pero aquí, yo lo entiendo que usted no quiera responder la palabra investigar, que es la parte más grave, porque es que investigar es todo. Ustedes pueden estar grabados, perfilados, ustedes pueden estar interceptados en sus chats, en fin, en la correspondencia privada de ustedes. Una cosa es asesorar, pero cuando aparece la palabra investigar, cualquier cosa pudieron hacer esos señores hasta que los descubren ustedes en la Junta por información de Ricardo Roa. Pero yo quisiera tratar de buscar otra respuesta. El funcionario que hizo todo esto está plenamente identificado. Ese funcionario intentó decir que ustedes lo habían autorizado y ustedes no autorizan contratos. Esa no es su función. ¿Qué pasó cuando ese funcionario dijo, no, yo hice esto con autorización de la Junta, lo cual no es cierto? Bueno, ahí nos toca ya con pinzas, porque todo esto es motivo de investigación interna. Están operando los mecanismos de control, la auditoría interna, la vicepresidencia jurídica, que tiene responsabilidades al respecto, y la junta directiva, y el comité de auditoría de riesgo, ¿no? Aquí hay un poco de mecanismos en ese análisis, en los alcances de ese otro sí, abusivo, lo puedo decir, y de pronto asumo ese riesgo de esa calificación, pero ya lo demás es el tema de responsabilidades personales, el alcance de sus decisiones y el análisis, pues ya es motivo de temas internos que están absolutamente amparados por temas de reserva, confidencialidad, y le voy a decir lo que le dije a Marcela extra micrófonos ayer o anteayer. Me dijo, pues me pueden poner en un uniforme anaranjado y con número. Yo lo entiendo y lo respeto, pero tal vez por la relación que tuvimos como congresista, pues nos tomamos el atrevimiento de llamarlo y de entender que esta es la entrevista imposible. Mire a ver, Cristian, usted que puede, pero es muy difícil por lo que él dice. Puede terminar empapelado y complicado. Esto es la SEC, esto es la cotización de la acción. Usted tenía razón, Cristian. Usted nos lo dijo hace unos días. El responsable de esto es el oficial de cumplimiento de Ecopetrol, Alberto Vergara, un funcionario que lleva 26 años en la empresa. Él intentó convencer al presidente de la compañía que tenía la autorización de la Junta, lo cual, Cristian, nunca pasó. Esto se hizo en la noche del 31 de diciembre sin ninguna Junta. Así es, Julio. Y mire, para darle a un plano más informativo a este nombre del señor Alberto José Vergara, lo que también hemos podido confirmar es que esta persona estaba encargada dentro de la compañía de hacer vigilancia, de revisar que el contrato con la empresa estadounidense se cumpliera, mas no estaba dentro de sus funciones ninguna obligación o tenía el deber de generar modificación al contrato, que fue lo que trató de presentarle el 31 de diciembre, o lo que hizo el 31 de diciembre, y después se le presentó a la Junta Directiva, que pues fue rechazada, como acá lo informamos. Presidente Realpe, pues Julio acaba de decir el nombre, el señor Alberto José Vergara. Él es el director de cumplimiento de Ecopetrol, pero claramente también en las indagaciones que hemos hecho es pues que sus intereses no estarían desde su puesto, sino que también estaría de pronto apoyado por gente de mayor poder dentro de la compañía. Eso ya se ha hablado al interior de la Junta Directiva, teniendo en cuenta que esta discusión con el nombre de esta persona, el contrato y sus motivos ya se ha debatido desde marzo dentro de la Junta Directiva de la empresa más importante del país. Bueno, Cristian, veo que es un gran alumno de Julio y de la gente que admiramos mucho al frente de estos medios de comunicación. Cristian, vuelvo a reiterar, iba a hacer una entrevista harta para ustedes, harta para sus oyentes, pero puedo mencionar lo que ya mencioné. Más allá, a través de los medios de comunicación, la Junta Directiva, especialmente la Junta Directiva, cuando lo apruebe, habrán los respectivos comunicados de prensa con la puntualidad y la información
hasta donde la podamos dar también, porque no solamente tengo restricciones yo, sino el colectivo, el corporativo de la Junta Directiva. Tenemos que observar procedimientos internos de la empresa y más adelante. Pero sí quiero reiterar al país y a ustedes, este escándalo grave y enorme que se armó con una información recortada, que no fue el periódico informado totalmente de cómo sucedió y hasta dónde sucedió. Que no se va a pagar esa suma de dinero, no se ha pagado, no está autorizado absolutamente nadie para hacerlo. Estamos cuidando muy bien los intereses del país, de la nación, de nuestros accionistas, de nuestros mandantes, que son los inversionistas de Ecopetrol, y por supuesto de nuestro deber y de nuestro comportamiento transparente y eficiente hasta donde sea posible en unas circunstancias críticas del mercado internacional del petróleo, pero ahí vamos, y vamos bien porque aquí no volvió a repetirse en estos últimos años ni lo que pasó con Reficar, un descalabro enorme, varios billones de pesos, ni lo de Bioenergy en los llanos orientales de $1 billón, ni de Savia de Perú, ni el robo enorme de crudo que ha habido en Ecopetrol. Eso se acabó con nosotros. Obviamente que tenemos que responder a explicar hasta el mínimo detalle, lo estamos haciendo y lo haremos. Señor García Realpe, este escándalo es por un tema de fondo y apunta es al doctor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Más allá de que no se haya autorizado, ni se haya firmado el otro sí, ni se tenga claro cómo fue que se suplantó a la junta directiva para aprobar este millonario contrato, pues esto mismo genera un daño y muy grave contra lo que está sucediendo internamente en Ecopetrol, sumado a que hoy incluso el presidente de Ecopetrol, como lo pidió la Procuraduría, pues sea sancionado en el Consejo Nacional Electoral por la presunta violación de topes de la campaña presidencial. ¿No cree usted que al final la reputación hoy de Ecopetrol con todo esto que está ocurriendo, pues está en entredicho? Cristian, efectivamente, pues tenemos ese temor. Obviamente respetando la libertad de prensa, yo le solicito en nombre de un interés nacional, porque la empresa es de los colombianos en su gran porcentaje, pues que miramos bien las informaciones sobre Ecopetrol. Esto nos hizo un grave daño, nos hace un grave daño, pero tenemos toda la explicación del mundo y toda tranquilidad a la vez de que las cosas se han hecho bien en este punto y en muchos puntos más. Hay más elementos. Ecopetrol lo han convertido como en el terreno de batalla de la confrontación política de la oposición y otros sectores contra el gobierno, y Ecopetrol ha salido en esto, pero únicamente lo que podemos decirle de manera clara, que Ecopetrol tiene una valoración o tiene un análisis de muchos índices. Ecopetrol ha mantenido la producción, la refinación, el transporte, ha sido premiada por sus grandes resultados en temas de HSE ambientales, fue la compañía más premiada en la COP16. Hace 2 semanas recibió Ecopetrol el reconocimiento mundial de tener la tercera universidad corporativa del mundo. Ecopetrol ha tenido todos los premios del mundo. El único índice de 20 y pico, 30 índices relevantes de la empresa en todos los aspectos, en temas de ganar resultados, de ganar valoración de los negocios, en fin, ha sido el tema de las utilidades por la caída del precio internacional del petróleo, que ha caído en nuestro proceso desgraciadamente de $108 y que llegó hasta hace unas semanas a $60. Se ha bajado 40% nuestro producto, y eso tiene unas consecuencias y han redundado mucho en ese único índice, pero no han valorado lo que Ecopetrol ha venido haciendo y seguirá haciendo, y estamos seguros que lo haremos muy bien. Es nuestro deber. Sí, presidente García Realpe, pues ya usted nos dejó claro que no va a darnos mayores detalles al respecto de lo que se hizo al interior de la compañía por el momento, pero entonces hablemos de lo que viene, por ejemplo, para el señor Vergara. ¿Qué está pasando con él en este momento? ¿Cuál es la situación de él en este momento en la compañía?
Bueno, es una pregunta que tampoco puedo contestar. Eso es objeto de análisis, investigaciones, de trabajos al interior en los mecanismos de control. Todo lo que no me refiero a él, sino todos los temas que tengan que ver con este asunto y los demás asuntos. En genérico lo digo. La última pregunta, don Guillermo, agradeciendo su atención en la dificultad que usted tiene para responder, se la hace Marta Elvira Soto Franco. Ella es la directora de la unidad investigativa de El Tiempo. La pregunta de ella es muy sencilla. ¿Por qué se callaron 3 meses? ¿Por qué esperar a la divulgación del contrato en El Tiempo para tomar acciones? Que tomaron las acciones, doctora Marta Elvira. Que tomaron las acciones desde el mismo día, a finales de enero, o en las primeras semanas de febrero se tomaron las acciones. Tan es así que ese otro sí se suspendió y las consecuencias de ese otro sí y el cambio de su naturaleza, bueno, todos esos efectos. No. Está actuado. Lo que pasa es que nosotros no podemos salir al otro día a los medios de comunicación que estamos abriendo investigaciones o que estamos haciendo análisis, tomando decisiones. Pues no, los mecanismos de comunicación es a través de un procedimiento muy estricto y que tiene que ver con nuestros estatutos, con nuestros reglamentos, con las prácticas internacionales. No se ha callado. Es que nuestro procedimiento no es digamos, de publicidad en nuestros procedimientos de decisiones de medidas y se han tomado. Señor expresidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Guillermo García Realpe, muchas gracias por atendernos y ojalá que esto se pueda enmendar lo antes posible. Ha sido usted muy amable. Gracias, Julio, muy amable. Pues, Cristian, usted tenía razón con el nombre de ese oficial director de cumplimiento. Ahí hay un ambiente muy difícil. Primero que todo por lo que escuchamos del doctor García Realpe. Nadie confía en nadie. O sea, Alberto, el ambiente laboral del que hablamos en el gobierno está igual o peor en Ecopetrol, primera empresa del país. Ellos no tienen tranquilidad ya de hablar con nadie. Aquí hay varios elementos. El señor Vergara ha venido enfrentando una cantidad de demandas de trabajadoras, de mujeres que él sacó de la compañía. Unas reclamaron con éxito, hubo que reintegrar a una. Y hay otro tema que es bien interesante de analizar. Edwin Palma, el ministro, pues él estaba preparado para ser el presidente de Ecopetrol, no ministro. Hay una junta durísima, donde el señor Vergara prácticamente pretendía que la Junta firmara la autorización del otro sí. ¿Por qué el interés de Alberto Vergara, un director de cumplimiento, oficial de cumplimiento, en que esa compañía norteamericana quintuplicara sus ingresos, pero ya no para asesorar, para investigar? ¿Cuánto lograron investigar? Y ahora suspender un contrato y decir no, ese otro sí ya no. Quien firmó ese otro sí tiene el poder de firmar el otro sí. Así es de que, Cristian, ellos les pueden decir a los señores investigadores, ya no los queremos más, pero ellos dicen, ¿y qué hago con este contrato firmado? Por $5.800.000. Sí, Julio, pues justamente esa es la respuesta que también se está esperando de Ecopetrol, que se debe decir que los pudimos acompañar en estos recientes días en Cupiagua y Cusiana, que son los campos petroleros más gasíferos más importantes de Colombia. Estuvimos con ellos, Julio, y todo el tiempo les insistimos sobre esta respuesta. Y ellos se han mantenido, es que por temas de confidencialidad, como lo decía el señor García, pues esto no se puede hacer, ya que debe ir a Estados Unidos y ser autorizado por la empresa con la que se firmó ese contrato. Eso es lo que verdaderamente Ecopetrol estaba esperando para hacer su respuesta oficial. En segundo lugar, Julio, frente a lo que se alcanzó en la investigación, lo que también conocemos y nos confirmaron de muy buena fuente es que en efecto, debido al contrato de $875.000, que es el anterior, el inicial, sobre eso se hicieron recolección de equipos, celulares, chats del presidente Ricardo Roa y de la Junta Directiva. En eso
fue lo que se avanzó dentro de la investigación. Luego es que se genera todo el problema con este nuevo contrato que presenta el señor Vergara. Y ahí es donde viene el debate dentro de la junta directiva, que como pues pude informarles, hasta marzo, el último día de marzo se dijo, no se firma, eso no está autorizado y usted, señor Vergara, no tiene la autoridad dentro de la compañía para haber firmado ese contrato y haberlo presentado sin la autorización de la junta directiva de Ecopetrol. Pero es que eso raya en lo delincuencial. Eso es lo riesgoso y peligroso, Julio. Es que estamos hablando de que se firmó un contrato, supuestamente, como lo ha dicho el señor García Realpe, pues de alguien a espaldas de la junta directiva de Ecopetrol. Y la junta directiva pidió investigar al presidente o asesoría para saber qué podía pasar con la reputación de Ecopetrol por las investigaciones contra el presidente Ricardo Roa de Ecopetrol. Eso es muy grave. Eso raya en el Código Penal. Lo que dicen los miembros de junta es que ellos no ordenaron eso. Pero ahí me surge una inquietud y en gracia de discusión en torno al señor Vergara. Alberto Vergara le responde sus inquietudes. El señor Vergara tiene una misión importantísima. Ser el director de compliance de una compañía es ponerle la lupa a todos los lugares en donde algo puede estar funcionando mal respecto al cumplimiento de normas, de estatutos, de leyes nacionales, internacionales, y por ende, pues debe tener la posibilidad de saberlo todo porque es el primero que debe encender alertas. El señor Vergara será que de pronto tiene o conoció una información que lo llevó a avanzar en ese contrato, tratando de recabar lo necesario para luego presentarlo como una alerta máxima sobre algo que está pasando en Ecopetrol. Es que es su trabajo. ¿Y hasta dónde avanzó el trabajo de los ya no asesores? Claro, una cosa es asesorar a una compañía, decirles, mire, el presidente de Ecopetrol tiene que decir esto, no debe decir esto, claro, deben convocar una rueda de prensa, deben enfocarse mucho más en las energías renovables, bueno, lo que sea. Eso es una asesoría. Pero una investigación, como dice Juan Diego, eso ya es porque va para otro lado. Claro, y claramente un director de compliance puede investigar dentro de sus funciones, por supuesto, a un ejecutivo de nivel bajo, hasta el presidente mismo, porque es que su labor es ante la Junta y sobre todo es ante los accionistas, evitarle problemas a la compañía llevando a que se cumplan las normas. Bueno, pues esperaremos. Aquí vamos a volver a un escenario, ¿no? De que el señor Vergara puede ser el hombre de Ecopetrol, que sabe mucho. ¿Dónde están las investigaciones? ¿Cuál fue el resultado de lo que alcanzaron a hacer? Estuvieron ahí rondando por Ecopetrol como Pedro por su casa los investigadores, ¿no? Y es que ¿dónde está el resultado? Muy sospechoso también, Julio, cuando se firmó ese contrato. Preciso un 31 de diciembre, cuando el país está en otro cuento. Exacto. No, y es que se habla de 35 entrevistas que se hicieron. ¿Qué pasó con esa información como lo plantea Julio? ¿Dónde está esa información? No, es que este es un control risk, tiene otro nombre. Son expertos en espionaje industrial. Sí. ¿Qué estaban buscando? ¿Cómo es posible que de pronto se abre una puerta, llega Ricardo Roa y se entera de esto? Y dice, ¿quién autorizó esto? Y Alberto Vergara insistiendo en que fue la junta directiva. Les llevó un documento para que firmaran. Y ahí en la junta hay abogados. Dijeron, no, nosotros no vamos a firmar esto. En fin, ambiente laboral en Ecopetrol.